Gozar en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Porque a veces el creyente no entiende claramente a dónde Dios nos ha introducido. Mire, basta con que la palabra de Dios diga, oiga, esto es bien poderoso. La palabra dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Digan lugares celestiales. Y no la palabra, porque probablemente algunos lo pueden entender. Ah, sí, cuando nos vayamos a la presencia de Dios vamos a ir y nos vamos a sentar en lugares celestiales. Ya estamos en lugares celestiales. Y eso representa y significa una dimensión que se revela y manifiesta a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Entonces vamos a partir esta mañana porque necesito, he prometido algo y lo voy a cumplir. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es, hermano, la dimensión tiene que ver con el área, el volumen y la longitud de una superficie. Eso es una dimensión. Usted y yo humanamente nos movemos en la dimensión terrenal, diga terrenal, material, ¿verdad? En esta dimensión terrenal y material, pues todo tiene un área, un volumen y una longitud. Algunos tenemos más volumen que otros. Algunos abarcamos más superficie que otros. Pero eso es una dimensión. Y claro, como seres humanos puestos sobre esta tierra, pues el Señor precisamente nos ha ubicado en esta dimensión terrenal, en esta dimensión material, la cual nosotros con los sentidos podemos palpar, podemos experimentar y podemos ser parte de esa dimensión. Pero ¿cuándo sabemos que también hay una dimensión espiritual? Solo tres, los demás no lo sabían, pues lo cuento hoy. Hay una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual es más real que la dimensión material en la que nosotros vivimos. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo lo enseñó de esta manera. El apóstol Pablo dijo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hay en la tierra es una réplica de lo que hay en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Lo que hay en la tierra es una réplica del reino de Dios. Es una réplica del reino espiritual. ¿Se recuerda usted que yo predicaba, no sé si por la mañana o por la tarde, el domingo anterior, cuando hablábamos acerca de Eliseo y de su criado? ¿Verdad? Y decíamos que el criado, cuando se levanta por la mañana y ve la ciudad, vio la ciudad sitiada y el ejército sirio que había invadido la ciudad, él se angustió, él se desesperó, corre donde el profeta le dijo, nos han sitiado, el enemigo nos viene a matar, nos viene a llevar cautivo. ¿Y qué dijo el profeta? Le dijo, Señor, abre los ojos a este para que pueda ver. Y ¡pum! Se abrió la dimensión espiritual para aquel criado. ¿Y qué vio? Vio un ejército de hombres a caballo, de ángeles que estaban en favor de Eliseo. Por eso es que los profetas, si usted se da cuenta, siempre caminaban confiados. Cuando Elías se presentó delante del rey Acab, el rey más maluco que puede haber, y aunque aún sobre los malucos Dios se revela, eso es lo mismo también en el mundo menos de él. ¿Qué fue lo que Elías le dijo? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es una dimensión espiritual. Diga dimensión espiritual. Y oiga, aún fuera del contexto de la palabra, fuera del contexto de la palabra, hermano, allá afuera, en el mundo, la gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted ve programas por ahí en el Discovery Channel y ve programas ahí, ¿verdad? Los cazafantasmas y mansiones embrujadas y una serie de cosas que aparecen ahí, porque dentro de la dimensión espiritual está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. La brujería, ¿a quiénes accesan los brujos y las brujas? Al reino de las tinieblas. Por eso es que para Dios está prohibido el consultar a un brujo, el ir a un centro. Un hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque su vida entra en una maldición. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, tenemos un reino inconmovible
Entonces, en ese reino espiritual está el reino de Dios y el reino de la tiniebla. Ahora, bendito sea el Señor, que usted y yo estamos bajo la influencia de este reino. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y usted y yo debemos aprender a movernos en esa dimensión espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que los milagros ocurran. Para que las señales, hermano, sucedan en favor de nuestra vida. Vamos a irnos rápidamente a Hebreos, capítulo 9, versículo 1 esta mañana. Hebreos 9:1. La palabra de Dios dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, diga el segundo velo, diga el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué es lo que contenía el arca del pacto? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, leamos todos el 6 por favor. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora léanme todo, pero ahora sí ayúdenme, léanme qué dice el 7, léanlo. Ajá. ¿Por cuáles pecados? No por los pecados que se cometían con conocimiento, no, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y leemos el 8, por favor, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es lo que daba a entender el Espíritu Santo con esto? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entendemos la dimensión de la obra del Espíritu Santo. No se cumplió hasta el advenimiento de Jesús a la tierra. Prácticamente el tabernáculo, hermano, era un modelo, diga modelo, sobre el cual el pueblo de Israel pretendía acercarse a Dios. En el modelo de ese tabernáculo habían 3 lugares. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el patio, era como decir la parte exterior. En ese atrio estaba el lavacro y estaba el altar de los sacrificios, donde el pueblo en general llegaba a ofrecer los sacrificios por el pecado, a ofrecer las ofrendas de acción de gracia, donde el pueblo llegaba a ofrecer los holocaustos, las ofrendas de paz. El pueblo llegaba al atrio. Nunca el pueblo entraba al lugar santo. El pueblo no tenía acceso al lugar santo. Estaba dividido, era una tienda de campaña, y en la parte del patio era donde se ofrecían los holocaustos, y el lavacro era donde los sacerdotes se lavaban al ofrecer el sacrificio. Ahora dice la palabra que en aquel lugar santo los sacerdotes ahí sí oficiaban, solamente los sacerdotes, continuamente. ¿Qué era lo que había en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué más estaba ahí? Estaba el candelero de oro, también ahí. Y luego estaba la división de un velo. Y tras el segundo velo, porque el primero dividía al atrio del lugar santo, y el segundo velo dividía al lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la urna, el arca. Y estaba, hermano, el altar del incienso. Era todo lo que había ahí. Y dentro del arca estaba la vasija de maná, que no se pudrió nunca. Porque recuerda
guardarse para el día siguiente. Pero cuando cesó el maná, Dios le dio la orden a Josué que tomara una vasija con maná y la guardara. Y ese maná, de manera sobrenatural, nunca se pudrió, nunca dio, nunca crió gusanos. Porque ese maná representa a Jesucristo. Dentro de esa arca también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y la vara de Aarón que había reverdecido representa al Espíritu Santo. Y también dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Y la ley representa al Padre. Entonces en esa arca estaba representado ¿qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa arca representaba la presencia de Dios misma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que por allá Indiana Jones se inventó Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. ¿Verdad? Porque esa arca nunca apareció, no hay vestigio arqueológico en realidad del arca en sí misma. El hecho es que esa presencia de Dios estaba restringida. Diga restringida. Nadie tenía acceso. Únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba y primero tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y luego por los pecados de ignorancia del pueblo con el derramamiento de la sangre de los animales. Una vez al año. Y lo que da a entender esto es que todavía no se había revelado la dimensión del Espíritu, la dimensión del reino de Dios viniendo a la tierra y estableciéndose sobre la iglesia. Ay, pastor, ¿y cuándo fue que entonces eso cambió? Porque eso tuvo un cambio radical, tuvo un cambio sustancial. Se lo digo ya adelantadamente, si usted no accesa a esa dimensión espiritual es porque no quiere. Es por 3 razones: o porque no quiere, o porque le han enseñado mal, o porque simple y sencillamente no lo cree. Y son 3 razones de peso que pueden existir. Pero ¿qué incluye el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Vámonos a Mateo, ¿verdad? Capítulo 26 o 27, si no estoy equivocado. El verso 27-50. Quiero que lo leamos, por favor. ¿Cuándo esto cambió? ¿Cuándo es que se abrió el espacio? Se abrió esa dimensión espiritual para nosotros. Leámoslo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué pasó? Entregó, es decir, murió en la cruz del Calvario. Ahora leamos el 51. ¿Qué sucedió? Leámoslo todo, por favor, iglesia. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Y qué pasó? Y la tierra tembló. ¿Y qué pasó? Y las rocas se partieron. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Por qué el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo? ¿Qué significó eso? Que el sacrificio de Cristo, la muerte de Jesús, abrió, hermano, la posibilidad más gloriosa, más grande, más maravillosa que usted y yo podemos tener en este tiempo: accesar a la presencia bendita de Dios en nuestra vida cuantas veces queramos, y las veces que lo necesitemos, y las veces que lo deseemos, podemos accesar a la presencia de Dios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rasgó? Fue Dios el Padre. Porque la separación que había entre Dios y el hombre fue quitada. ¿Qué dice la palabra en Romanos 6:23? Dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? Espiritual. ¿Qué muerte? Nos lleva a la muerte física. La paga del pecado es muerte. Si usted anda en pecado, usted está expuesto a la muerte. Tarde o temprano usted se va a morir. Y hubieran querido oír algunos 20 renuncios. Pero la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es la dádiva de Dios? Es vida eterna
eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos accesado a esa dádiva de Dios? ¿Cuántos hemos recibido ese regalo maravilloso llamado salvación y llamado derramamiento de la sangre de Jesús sobre nuestra vida, la que hoy nos hace acertos delante del Padre, hermanos? Nos hace acertos delante del Padre. Ahora, la muerte de Jesús rompe, hermano, el esquema, rompe con la restricción, rompe, hermano, con la falta de acceso a esa dimensión espiritual a la cual usted y yo tenemos acceso libre hoy en día. Y vean, no solamente se rasgó el velo, dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. Veamos el 52 y lean por favor el 52 que dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. ¿Y qué dice el 53? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oiga eso. Significa que mucha gente que murió en el tiempo de Jesús y durante su ministerio terrenal fueron los primeros en resucitar, presentarse a las personas y luego irse al paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? ¿Y qué significa eso? Que se abrió la dimensión de lo sobrenatural para nosotros. Diga, la dimensión de lo sobrenatural. Por eso es que la gente muchas veces busca lo sobrenatural a través de un brujo, a través de una bruja, a través de, ay no, yo siento que Juan ya no me quiere, voy de la bruja que me dio una pócima de amor para darle a Juan. Y accesamos equivocadamente aún por cierto reino espiritual, pero de las tinieblas. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo, hermano? ¿Se recuerda usted de aquel mago llamado Bar Jesús que tenía anonadada a la gente de Samaria y los tenía engañados con sus artes mágicas a todos? Cuando Felipe llegó, predicó el evangelio, luego los apóstoles llegan y empiezan a impartir el Espíritu Santo y empieza la gente a ser llena del Espíritu Santo. ¿Se recuerda que aquel les quiso pagar? Les dijo, denme por favor ese poder, yo quiero tener ese poder. Le dijeron, tu dinero perezca contigo, le dijeron. ¿Ve? Porque muchas veces la gente de manera equivocada quiere accesar a esa dimensión sobrenatural, pero repito una vez más, de manera equivocada. Usted y yo tenemos el poder de Dios. Usted y yo tenemos la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que se efectúa el favor de nuestra vida. Todo hijo de Dios tiene los derechos legales por el derramamiento de la sangre de Cristo de accesar a esa dimensión espiritual de Dios, de accesar a ese reino de Dios. Por eso es que usted y yo debemos aprender, y lo enseñaba yo el día de ayer en la clase con mis hermanos que están viniendo al curso de crecimiento espiritual, que Jesús, dice la palabra, que Jesús se iba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía en los lugares desiertos? Ahí oraba, porque lo primero que el Señor enseñó fue a depender de Dios a través de la oración. ¿Tiene un problema? Vaya a la oración, accese a esa dimensión espiritual. Tiene una necesidad, vaya a la oración. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Queremos que es automático. Pensamos que, no, con llegar el domingo a la iglesia, Dios me va a hacer el milagro. No, se necesita de una búsqueda, se necesita de un perseverar, se necesita de un afirmar el corazón, se necesita, hermano, de un crecimiento espiritual, se necesita. Tenemos los derechos, sí, tenemos la libertad, sí, pero tenemos que hacer lo que debemos hacer para accesar a esa presencia de Dios. Porque tú tienes acceso a la presencia de Dios. De hecho, dígale, el Espíritu Santo de Dios vive en ti, dígale. Entonces, ¿por qué muchas veces parece, hermano, que estamos solos? ¿Por qué muchas veces parece que estamos derrotados? ¿Por qué muchas veces
que estamos decepcionados, que estamos abatidos, que estamos afligidos. Toda esa condición es la condición de alguien, hermano, que no cree que tiene acceso realmente al poder de Dios. Tenemos acceso al poder de Dios. Y el poder de Dios actúa. ¿Cuántos hemos visto aquí el poder de Dios actuando en favor de nuestra vida? Hemos visto el poder de Dios. Ahora, por supuesto, el enemigo viene y se levanta en nuestra contra para tratar de detenernos. El enemigo viene y se levanta en nuestra contra con la finalidad de que usted y yo no creamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a Jesús, los discípulos de Juan le llegan a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? ¿Qué respondió Jesús a los discípulos de Juan? ¿Qué les dijo? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los leprosos son sanados, que los muertos son resucitados. Vayan y díganle a Juan que a los pobres es anunciado el evangelio del reino. El Señor no vino con palabras convincentes para mandarle o tratar de convencer a Juan. Le dijo: vaya y cuéntenle a Juan lo que está ocurriendo a mi alrededor. Pregunto yo: ¿tenemos usted y yo acceso a ese poder o no tenemos acceso? La dimensión se abrió para nosotros. Se abrió para nosotros. Dígale de al lado: se abrió para usted. Y vamos a irnos al libro de Hebreos, el capítulo 10, creo, del libro de Hebreos, versículo 19. Léalo usted, por favor, fuerte, ¿cómo dice? A ver, veámoslo todos con fuerte y alta voz, por favor. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Diga libertad. Porque ya no hay restricción. Porque bendito sea el Señor, murió en la cruz del Calvario para abrirnos ese camino ahora a la presencia de Dios. Porque ahora la presencia de Dios puede descender sobre su casa, puede descender sobre su habitación, puede descender sobre su carro, puede descender sobre su trabajo. Porque usted y yo tenemos entrada libre a ese lugar santísimo que es la misma presencia de Dios para nosotros. Tenemos entrada libre. Entonces, amados, el que no quiere entrar es porque no quiere, hermano. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir adelante a entrar a la presencia de Dios. Por eso hay que cerrar los ojos a lo natural. Y si yo empiezo a ver por todos lados, sigo en la dimensión material humana. Y sí o no que aquel que, mire, cuando la palabra dice puesto los ojos en Jesús, lo que el Señor está diciendo es: vean más allá, dejen de ver ya lo natural. Porque si empezamos a ver que no tenemos más que agua helada en la refri, y ni agua helada porque ayer nos quitaron la luz, si nos ponemos a ver que compramos una bolsita de agua para bañarnos porque nos cortaron el agua también, y empezamos a ver las cosas en lo natural, nunca vamos a salir de ahí. Es necesario ver más allá. Y por eso es necesario a veces cerrar los ojos. Porque cuando cerramos los ojos a lo natural, se puede abrir para nosotros lo espiritual. Y puede venir la visión de Dios a nuestra vida. Y puede venir la palabra de Dios a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos cerrando lo material para abrir espacio a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? ¿Cuántos aquí han tenido alguna experiencia con Dios? Levántame la mano. Levántame la mano. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia con Dios? Baja la mano. Ahora la pregunta sería: ¿hace cuánto fue? Pastor, hace como 15 años. Fíjese que yo estaba orando y una luz me está... Ah, qué bueno. Pero hace 15 años. ¿Y ahora qué? Ah, pues ahora, pastor, yo cierro los ojos y mira qué cosa más rara que veo. Ay, hermano. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y lo tenemos por libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por nuestra chula cara, por nuestros medios, porque la Lorena arregle, porque la pastora pone bien bonito el altar. No, porque el hermano Benedicto y Quique están dando la bienvenida. No, es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y
ahorita se lo diré, a veces estoy ahí y le digo, Señor, si hoy te manifiesta y hoy bendice a tu pueblo y ellos no quieren, dame la bendición de ellos a mí. Pues sí, porque a veces la gente Dios la quiere bendecir y ellos están en su cabeza, ay no, pero ¿cómo ha de ser? Ay no, pero yo no sé, ay no, pero será posible, ay no, hermano. No ponga barreras que no existen. Créale a Dios, creámosle a Dios, hermano, y vamos a ver las maravillas de Dios ocurrir. Es tiempo de señales, es tiempo de milagros, es tiempo de señales y es tiempo de milagros. La mano de Dios no se corta. Ahora, si vamos leyendo por favor lo que dice el 20, ahí está, miren, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es un camino nuevo. Ahí está el punto. Y me atrevo a decir lo que voy a decir a través de la cámara. Por eso es que hay pastores que no se atreven a entrar en ese camino nuevo. Y como no se atreven a entrar porque no lo entienden muy bien, deciden bloquearlo. Y deciden mejor no meterse en el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque de repente bajo el mover del Espíritu Santo de Dios alguien va a estar vomitando teniendo liberación. Porque bajo el mover del Espíritu Santo algún demonio se va a manifestar de repente y va a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y bajo el mover del Espíritu Santo no entendemos nosotros cómo la sanidad puede ser efectiva en un cuerpo y la sanidad viene y estuvo sobre la vida de un cuerpo enfermo. De como no lo manejan y no lo entienden porque es un camino, camino nuevo. ¿Cómo actuamos nosotros cuando vamos por un camino nuevo? Es decir, un lugar que no conocemos. ¿Cómo vamos, hermano Charlie? Pues vamos un poco temerosos, ¿verdad? Y, híjole, si me meto por aquí y no será peligroso por aquí. Ahora, ¿dónde no está peligroso? Ahorita se va a meterse en camino que uno no conoce. Pero de pronto uno se le mete el espíritu aventurero. Y andamos con mi esposa allá por San Ignacio. Y mira, le digo, dice ahí, el restaurante La Tilapia, aquí como nos encanta el marisco, nos metimos. Y me decía, no, aquí está feo, me decía mi esposa. Mejor regresémonos. Y como digo, soy así, le decía, más arriba de usted. Ahí, hermano, comimos un pescadote de este tamaño. Entonces, los caminos nuevos tienden a crear en nosotros cierto temor. Los caminos nuevos tienden a crear en nosotros inseguridad, porque no conocemos, bendita sea la dimensión del Espíritu, porque el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero sabemos que está soplando. Así es todo aquel que recibe y es nacido del Espíritu Santo de Dios. No lo entendemos muy bien, pero Él actúa. No lo entendemos muy bien, pero Él obra. No lo entendemos muy bien, pero Él se manifiesta. Créale a Dios. Dígale de lado, créale a Dios. Dígale, se está perdiendo de grandes experiencias en ese camino nuevo y vivo. ¿Y quién nos abrió ese camino? Jesucristo. Con su muerte el velo se rasgó, la nueva dimensión del Espíritu se abrió para nosotros y ahora tenemos acceso a esa dimensión. Terminemos porque ya tengo que terminar. Vamos al siguiente verso. Hasta ahí llegamos. Claro, porque no pudimos avanzar, pero poneme en el libro por favor, porque hay un par de cositas más ahí con las que quiero aterrizar. Buscarlo en el libro, el 21 por favor. Nos da la forma en que debemos entrar a esa presencia. Eso es lo único que quiero que veamos. En el 21, Hebreos 10, 21. Quiero que lo veamos, por favor. Con eso vamos a terminar. Ahí está. Dice, y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22. Veamos todos el 22 fuerte, como dice, acerquémonos. Momento, corazón. A veces queremos llegar de manera fingida a la presencia de Dios. Ay Señor, es que aquí vengo, tú sabes que he tenido alguna dificultad y ya no aguanta. Si ya no aguanta, llegue delante de Dios y dice, ya no aguanto, Padre. Sinceros. Pero a veces llegamos con palabras así bien fingiditas y bien marcaditas. No, sinceros. Más vale sinceros porque
presencia de Dios que está en la estima en que te diré con su marido. Santo, aleluya. Ya no se queje, vaya a la presencia de Dios. ¿Puede Dios transformar? ¿Puede Dios cambiar? ¿Puede Dios hacer algo diferente? Dios lo puede hacer porque Él es Dios poderoso. Con corazón sincero. Vean lo siguiente, en plena certidumbre de fe. Es que si no hay fe, no hay nada. No hay nada. Si de pronto viene el bravo y yo voy a probar, pues va. A ver, presencia de Dios, ¿dónde estás? Yo no siento nada. Y yo no, mejor me voy a cantar con la Sofía. Plena certidumbre de fe. Diga fe. Las cosas no son porque yo las estoy diciendo, las cosas son porque la palabra de Dios así lo establece. Crea la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Marta no creía, su fe llegaba hasta un límite. Y Dios le mostró que con la fe y con Él se puede llegar mucho más allá. Purificar. Ven el certidumbre de fe que dice: purificamos los corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. Debe haber santidad. Debe haber santidad. Debemos consagrarnos para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque también la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hay que santificarnos. ¿Habrá algo que impida que nos santifiquemos? No. Pida perdón, arrepiéntase genuinamente y sinceramente delante de Dios y Dios le perdona. No hay, hermano, espacio no, que no puedo. ¿Cómo que no? Tenemos la sangre de Jesús. Entonces, con que usted y yo accesemos a esa sangre maravillosa y preciosa para ser limpio de todo pecado. Entonces, amados, ¿con qué concluyo esta mañana? Accesemos, entremos, recibamos. Pregunto yo, ¿la iglesia del principio vivió bajo la dimensión del Espíritu, sí o no? ¿Vivieron bajo la dimensión del Espíritu o no? ¡Claro que sí! Dice que Pedro pasaba y la gente sacaba los efectos, y solo con que la sombra de Pedro, y salió la canción aquella bien pegajosa, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era el poder de Dios. Tenemos acceso al poder de Dios. No le alegra eso a usted. Nos quedamos, hermanos, tan sin nada en la voz. Señor, necesito que me bendiga, necesito que me provea, y Dios te sale al encuentro y trae una bendición y una provisión para tu vida. Pero aquí está. Nosotros damos la pauta. ¿Hizo ya el Señor lo que tenía que hacer o no? Ya lo hizo. ¿Obró el Señor como tenía que obrar? Ya Él lo hizo. A veces nosotros queremos que Él venga, de sienta, se presente y haga las cosas. Somos nosotros ahora. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Somos nosotros ahora. En ese niño. Pero lo primero que hacemos es corriendo para el hospital y pasamos todo el día en el hospital para que nos venga así como nos fue para el niño. No va a comprar a la farmacia y ya está. Yo comprendo lo que estoy diciendo. Un día de la pastora me puso mal, estaba mal. Un problema en los riñones, una infección, creemos que era mal. Yo recuerdo que ya yo me preocupé y ella se durmió y le dije: Señor, yo quiero ver tu poder. Yo predico que yo veo poner cosas preciosas en la iglesia. Dios no actúe. Yo quiero ver en la mañana a mi esposa levantarse ya diferente. ¿Sabe qué pasó? Se levantó diferente. Es que tenemos que movernos en fe, tenemos que actuar en fe. Tenemos un reino poderoso en favor nuestro. ¿Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros? ¿Está el Espíritu
Santo de Dios aquí ahora. Ya el poder de Dios descendió y se derramó sobre algunos de nosotros esta mañana. Entonces, hermanos, tenemos que creer a la manifestación de ese poder de Dios que viene en nuestras vidas. No le estoy hablando de cosas esotéricas, no le estoy hablando de cosas astrales, no, cosas reales, vivas, que actúan en favor nuestro. Algunos ya mismo esta semana necesitan una respuesta de Dios en una situación que están viviendo.